es Cristo Jesús. Pero este pensamiento lleva a la destrucción. Vivimos tiempos de mucha modernidad, vivimos tiempos de mucha tecnología. Hoy te comunicas con teléfonos de la palma de tu mano, con gente del otro lado del mundo. Pero aunque hay mucha inteligencia, hay mucha tecnología, hay poca sabiduría, porque la sabiduría solamente viene cerca del corazón de Dios. Amén. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de muerte, de egoísmo. En cuanto a la iglesia, déjeme decirle algo. Yo no sé cuántos son nuevos aquí, cuántos tal vez tienen mucho tiempo en el evangelio, pero yo crecí en una iglesia cristiana desde mi niñez. Mis padres son pastores, ministros, y recuerdo que desde pequeño viajé, conozco la línea pentecostal. Dentro de las iglesias cristianas hay muchas denominaciones: Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, presbiterianos, bautistas, metodistas, refrigerianos, apostólicos, proféticos, recontraproféticos, hiperproféticos, antiproféticos. Y le tengo que decir que dentro de toda la gama en América Latina, la iglesia se ha mantenido callada, tibia, indiferente ante la necesidad, apática. Somos muy autocomplacientes. ¿Qué significa ser autocomplaciente? Que como que nosotros mismos nos justificamos. Somos poco autocríticos. No nos gusta que nos critiquen. Y no te estoy dando pie para que critiques a la gente, pero te digo algo: la crítica constructiva te hace bien. Amén. Y la crítica destructiva también te hace bien, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero cuando nos critican, es una oportunidad de parte de Dios para decirle: Señor, ¿en qué área quieres tratar en mi corazón? ¿En dónde quieres, Señor? Porque ¿será que Dios ya acabó la obra en nuestro corazón? ¿Será que Dios ya acabó la obra en nuestra familia, con nuestros amigos, en este vecindario, en Ciudad Mesa? ¿Será que Dios ya acabó? ¿O será que Dios quiere traer un cambio profundo a esta ciudad? Se necesita una revolución. Una revolución es un cambio en la estructura social, un cambio de raíz. Miren, los adornos que son muy bonitos en este lugar solamente son eso, pero lo que define la fortaleza de este lugar es la estructura de este lugar. Y Dios quiere traer un cambio en la estructura, en la raíz. Amén. Hay muchas revoluciones, ha habido muchas revoluciones. Usted sabe, en México está la Revolución Mexicana, que celebramos cada 20 de noviembre y salimos y vemos el desfile. Pero cuando uno analiza la Revolución Mexicana, te das cuenta que antes de la revolución había un gobierno corrupto, y después de la revolución hay otro gobierno corrupto, porque la revolución verdadera solamente la puede traer el Espíritu de Dios. Se necesitan, por eso, guerreros apasionados de Dios. Se necesitan verdaderos hijos de Dios. Se necesitan profetas urbanos. No lo vaya a buscar en la Biblia, no lo va a encontrar. Pero un profeta urbano yo le llamo a aquel que no tiene la pinta de profeta, pero que está soltando la palabra del corazón de Dios. Amén. No te dice lo que quieres escuchar, porque mucha gente anda buscando profecías que le endulcen el oído. Pero el profeta de Dios no te va a decir lo que tú quieres escuchar, él te va a decir lo que tú necesitas escuchar de parte de Dios. Se necesitan evangelistas que evangelicen. ¿Cómo es eso, que evangelistas que evangelicen? ¿Que no es lógico? ¿Como un panadero que venda pan? ¿Que no el nombre lo dice? No necesariamente, porque de donde yo vengo, donde crecí, que he conocido la iglesia, un evangelista era aquel con una corbata impecable, un traje impecable, con una Thompson que si se le caía desnucaba a cualquiera. Y no tengo nada en contra de las Thompson, me gustan mucho, son excelentes Biblias. Pero ¿sabe qué? Los evangelistas nos la hemos pasado evangelizando en la iglesia. Se necesita que seamos luz en donde se requiere que seamos luz. Amén. Se necesitan ese tipo de siervos incondicionales que estén dispuestos a vivir, y si es necesario a morir, dándolo todo por Cristo Jesús. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana, pero se necesita un cambio profundo. ¿Por qué basarnos en Ezequiel? En los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel vivía sometido y en cautiverio. Hoy nuestro país está sometido por el pecado, un gobierno pagano y corrupto. No le tengo que dar muchos datos, pero hemos estado llenos de gobiernos paganos y corruptos. Pero le voy a decir algo: hoy no vengo a hablar mal del gobierno, porque el gobierno va a dar cuentas de lo que está haciendo. El presidente de esta nación va a dar cuentas de lo que está haciendo. Pero le voy a decir algo más:
tú y yo vamos a dar cuentas también de lo que estamos o de lo que no estamos haciendo por nuestro país. Amén. Un pueblo que había perdido su identidad, un pueblo lejos de Dios. El versículo 1, y yo quiero llevarlo a la Nueva Versión Internacional. El versículo 1, si lo tenemos por ahí en las pantallas, sería buenísimo tenerlo. Ezequiel 37, versículo 1, nos da 3 características que quiero dejar en tu corazón. Mire, solo este versículo tiene las 3 características para arrancar una revolución. La mano del Señor vino sobre mí. Y la palabra mano en el original es la palabra yad. Y la palabra yad significa mano abierta. Y cuando vemos las escrituras nos damos cuenta que la mano de Dios representa el poderío de Dios. La mano es la que marca la dirección. La mano del director de la orquesta es el que dirige la orquesta. La mano es la que escribe los estatutos de una nación. Qué poderoso es eso. Amén. Es decir, hoy tenemos que clamar y decirle: Señor, queremos que sea tu mano la que dirija a Ciudad Nezahualcóyotl, Señor. Queremos que sea tu mano la que dirija a esta ciudad. Queremos que sea tu mano la que dirija a mi familia, la que dirija a mi empresa, la que dirija a la iglesia. Queremos que sea tu mano la que escriba los estatutos de México, Señor. Queremos que sea tu mano la que edifique. Mire, escúcheme bien, por favor, porque muchas veces usted y yo construimos nuestros planes y nuestros proyectos. Construimos las cosas que queremos y después le pedimos a Dios que respalde lo que estamos construyendo. Pero no tendría que ser al revés. Tendríamos que decirle: Señor, queremos que sea tu mano la que haga los planes, la que haga los planos de la construcción. Queremos que sea tu mano la que edifique, Señor. Queremos someternos bajo tu poderosa mano. Cuando hablamos de que la mano de Dios viene sobre nosotros, es que la autoridad de Dios desciende sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No es que Dios haya perdido la autoridad ni la soberanía, porque tenemos un Dios que nunca pierde el control. Pero tú y yo tomamos decisiones y después le consultamos a Dios. Tenemos que decirle: Señor, queremos que sea tu mano la que escriba el rumbo de nuestra vida, de nuestra familia, de este vecindario. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay algo muy poderoso, porque en lo natural ningún ejército para ganar se rinde. Pero en el reino de Dios es todo lo contrario. Y si tú quieres ganar, tienes que rendirte y humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Lo dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Tiene que ser la mano de Dios hoy, la autoridad de Dios descendiendo sobre nuestra vida. Después de eso dice, número 2, y su espíritu me llevó. Y cuando habla de su espíritu, habla del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia apasionada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Véame aquí por un momento. Yo hoy me siento en casa y le tengo que decir: usted y yo tenemos que ir a otro nivel con el Espíritu Santo de Dios. Amén. O no diga amén, simplemente piénselo, medítelo. Pero usted y yo tenemos que ir a otro nivel con el Espíritu Santo de Dios. Es su espíritu que nos revela el corazón del Padre. Es su espíritu el que nos revela el corazón de la ciudad. Es su espíritu capaz de que, aunque se levanten los gigantes de este tiempo, derribar a los gigantes de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los gigantes que más se ha levantado en este tiempo, y yo le suelto este reto, y como le digo, lo siento tan familiar que se los puedo soltar tan directo. Es que una de las cosas que el enemigo está levantando para corromper a nuestra generación es en su identidad sexual. Es una de las cosas, de las 3 estrategias del enemigo para llevarse al infierno a nuestra generación. Lo más terrible es que dentro de la misma iglesia, en el mundo, muchos han caído en el engaño del enemigo, que esto es normal, que así nacieron, que esto no es un problema. Se habla de inclusión, se habla de tolerancia, de muchas cosas, pero es una estrategia muy, muy maquiavélica y muy perversa del enemigo para corromper a nuestra generación. Los psicólogos no saben cómo tratarlo, los científicos no saben. La iglesia no ha sabido cómo poder afrontar este reto de ganar a homosexuales, transexuales, lesbianas para el Señor. Yo quiero decirle, aunque suenen tan fuertes estas palabras para nosotros, que a veces son un tabú, Dios los ama igual que nos ama a nosotros. Y la homosexualidad es tan pecado como lo es la borrachera, o el adulterio, la fornicación o el robo. Amén. No es que sea menos pecado. Obviamente cada uno trae consecuencias diferentes, pero aunque es un pecado fuerte y que trae consecuencias fuertes, yo quiero decirle que hay esperanza. Hay esperanza, pero usted y yo no hemos sabido cómo.
pero el Espíritu Santo de Dios puede sanar esta generación. Sabe, estando en Cali, Colombia, recuerdo que un pastor fui a dar una conferencia de evangelismo en esta ciudad, y terminando la conferencia, fue de 3 días, el pastor me dijo: quiero llevarte a conocer la Cali que nadie quiere conocer, ¿te atreves? Y le dije: está bien, vamos, pastor. Y me llevó, eran como las 11 de la noche. Por cierto que en esta ciudad se habla de que hay un avivamiento, porque hay iglesias de 20,000, 30,000, 50,000 personas. Hacen eventos en estadios y parecería como que hay un gran avivamiento. Pero él me lleva al centro de Cali, y cuando vamos entrando, cientos y cientos de prostitutas. El 80% de las prostitutas hombres. En las zonas ricas todos hombres. Cientos y cientos de chicos alcoholizados, drogándose. Y él me hizo una pregunta que me dejó frío y me dijo: Arby, ¿tú crees que estamos viviendo un avivamiento en Cali? Yo no supe qué contestarle. Nos orillamos, y cuando nos orillamos se acerca una mujer vestida de hombre, un hombre vestido de mujer, perdón, pensando que lo íbamos a contratar. Y cuando se acerca, inmediatamente le dijimos: ¿nos dejarías orar por ti? Él se sorprendió, se echó para atrás y nos dijo: sí, está bien. Y le preguntamos: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él nos dijo: un nombre de mujer. Dijimos: no, sabes que Dios te ama y tiene un plan contigo, te ama profundamente. Y cuando le insistimos, él nos dijo, con el rostro desencajado, con la mirada en el piso, muy sacudido, nos dijo: me llamo William, soy hijo de pastor, oren por mí. Ahí tendimos nuestras manos sobre William. El Espíritu Santo descendió en ese lugar, en medio del valle de sombra y de muerte, en medio de la suciedad. Yo no sé qué lo llevó a William a ese lugar, pero sí sé lo que lo sacó de ahí, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso le tengo que decir hoy que tenemos que ser una iglesia apasionada del Espíritu Santo de Dios. Y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Oiga, nos tiene que caer el 20 a usted y a mí. Ya nos tiene que caer hoy más que nunca, que el empoderamiento y que la llenura del Espíritu Santo de Dios tiene un propósito: ponernos en medio del valle de huesos. Muchas veces hemos recibido palabras poderosas, hemos ido a congresos, campamentos, hemos estado en reuniones de avivamiento, y Dios bendice y nos llena nuestras vidas, pero tenemos que entender que Dios nos quiere posicionar y nos quiere poner en medio. ¿Sabe qué? En medio no es casualidad que diga en medio. El medio es el centro de un lugar. Y Dios, el centro de un lugar es un lugar estratégico. Diga conmigo: estratégico. Dios le puso a usted en un lugar estratégico. Usted no está con sus vecinos ahí simplemente de casualidad. Dios le puso ahí. No le puso en su trabajo simplemente porque por pura casualidad. Está en donde está porque Dios le ha puesto ahí con un propósito. Le ha puesto en medio del valle de huesos. ¿Cuántos dicen amén? Para eso su Espíritu nos quiere llenar, para colocarnos. Y la palabra colocar en el original es la palabra nuach, y la palabra nuach significa morar, habitar, traer consuelo. Dios nos está haciendo habitar y ponernos en qué lugares estratégicos. Por ejemplo, aquí debe haber gente que trabaje, que como tenga algún negocio, sea empresario, algún muchacho que esté estudiando administración, que esté estudiando tal vez comunicaciones. En las comunicaciones, en las artes, en la política, en las empresas, Dios nos quiere posicionar para que seamos luz en medio del valle de huesos. ¿Cuántos dicen amén? Entendiendo que Él nos ha puesto ahí. Y dice el versículo 2: me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos que estaban completamente secos. Y esto es poderoso. Diga conmigo: me hizo. ¿Qué significa me hizo? ¿Qué significa me hizo? Me forzó
me obligó, o sería que me dio la opción, me preguntó que si quería. Nos empujó. ¿A cuántos de los que están aquí por cuenta propia les gustaría irse de vacaciones al cementerio de Nesa? No, ¿verdad? No es un lugar popular, pero diga: Dios nos está empujando. Dios nos está empujando. ¿Sabe por qué? Las noticias no lo marcan, las estadísticas no lo marcan. La iglesia, Dios nos está poniendo enfrente las noticias, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, para dejarnos saber que es tiempo de levantarnos. Y aquí está la clave. Claramente está la clave para iniciar una revolución. La revolución verdadera inicia cuando la iglesia empieza a caminar por las calles de la ciudad, viendo, observando con los ojos de Cristo Jesús. Oiga, qué poderoso es que usted y yo podamos ver a la ciudad con los ojos de Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recorrido las calles de Nesa? Hemos ido de un lugar para otro, pero a pesar de que vamos de un lugar a otro, no vemos. Solamente miramos, pero no estamos dándonos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Oro para que en esta mañana nuestros ojos sean abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestros ojos sean abiertos y Dios nos revele el espíritu y los espíritus que se mueven en esta ciudad. Que Dios nos revele lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Se puede usted imaginar? Tal vez usted, cuando ve a alguien, lo ve con ciertos prejuicios, ¿sí o no? Por ejemplo, si ve a alguien así todo manchado de mezcla de cemento, ¿qué piensa usted? Es albañil. ¿Y qué tal si alguien lo salpicó? Y si usted lo ve así con la ropa rota, medio cochino, usted dice: no, pues sí necesita de Dios, vamos, llevámosle una torta. Pero ¿qué tal si se cayó en un charco ahí? ¿Qué le estoy queriendo decir? Que cuando vemos a alguien, por ejemplo, bien vestido, decimos: pues él necesitará algo del Señor. Y quiero decirle que Dios quiere revelarnos el corazón de esta ciudad. Empezar a caminar por las calles de Nesa diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Pude observar que había huesos en el valle, huesos que estaban muertos, sin esperanza. Diga conmigo: sin esperanza. Los huesos que están completamente secos no tienen esperanza. Para el mundo no hay esperanza, pero para Dios sí la hay. ¿Cuántos dicen amén? Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Y Dios le pregunta a usted en esta tarde ya: ¿podrá revivir nuestros jóvenes en esa? ¿Podrán revivir nuestras familias en esa? ¿Podrá revivir esta ciudad? ¿Podrá revivir este país? ¿Sabe cómo le contesta el profeta? Señor omnipotente. Diga conmigo: Señor omnipotente. ¿Qué significa Señor omnipotente? Señor todopoderoso. Le está diciendo en otras palabras: Señor, para ti no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Versículo 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Esto es bien poderoso. Véame por favor aquí. Usted y yo nos tenemos que comprometer a escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la iglesia ha sido llevada por vientos de doctrinas y por cosas falsas porque no conoce las escrituras? Por eso después repetimos mitos urbanos. Por eso después decimos: así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O al que madruga Dios le ayuda. Y la Biblia no dice ninguna de estas dos cosas. Esto es muy obvio para usted, pero de pronto hay ciertas enseñanzas que se están predicando en la iglesia. No digo en esta iglesia, no me veas así, Arturo. Hablo de la iglesia de Cristo, que agarran un texto fuera de contexto y lo convierten en un pretexto. Y la iglesia: amén.
Porque no conoce las escrituras. Yo le reto algo. Váyase a su casa después, lea Ezequiel 37, y si usted ve y escudriña y dice, pura barbaridad nos dijo este muchacho, vea con el pastor y diga, nunca lo vuelvas a invitar, pastor. ¿Se atreve? Hágalo. Rete la palabra, métase en la palabra. Porque dice el versículo 4, profetiza. Profetizar no es adivinar el futuro a la gente. Profetizar es soltar la palabra de Dios. Sabe que cuando usted empieza a comerse, tal vez usted dice, oye, pero yo no sé cómo predicar, no sé cómo hablarle a mis amigos, no sé cómo compartir la palabra. Solo léala y vuélvala a leer. Y métase una vez más en la palabra y diga, el Espíritu de Dios, revélame tu palabra. Mueve, Señor, háblame a mi corazón. ¿Y sabe lo que va a empezar a compartir cuando hable con la gente? La palabra. Va a empezar a fluir la palabra automáticamente. Y háblela con sus propias palabras. No le meta ahí la Reina Valera cuando hable de la gente. Por ejemplo, a veces le queremos decir a la gente, como dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gente se nos queda viendo así, ¿estamos destituidos qué? ¿De la qué? Pero lo que quiere decir ahí, simplemente decirle a la gente, ¿sabes qué? Tú y yo estábamos bien fregados. Yo estaba bien fregado, pero alguien pagó por mí, se llama Jesús. Pero va a salir cuando usted la entienda y se le revele a su corazón, cuando se meta la palabra. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo hablemos la palabra con nuestros amigos, tal vez ni siquiera le vamos a citar y no le vamos a decir que viene en Romanos o en Corintios o en Proverbios, pero vamos a hablar la palabra. ¿Y sabe lo que va a traer? Orden, restauración a la vida de la gente. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen administrador? ¿Cuántos tienen negocios aquí? ¿Alguien tiene algún negocio? ¿Quiere saber cómo ser un buen administrador? Lea la palabra del Señor. ¿Quiere saber cómo ser un buen político? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo ser un buen deportista? Lee la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo bajar de peso? Lee la palabra del Señor. Profetiza, suelta la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 dice lo siguiente: yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Hay dos estados muy peligrosos y aquí yo quiero hablarle a lo profundo de su corazón. Hay dos estados que son muy peligrosos. Uno es más peligroso que el otro. Uno dice que ve a la gente uno y dice, son huesos secos. Y se ve que está perdido. Yo no sé si alguien ha visto así a alguien que dice, ese está bien perdido. Bueno, ¿qué perdido? Re perdido. Pero hay otro estado más peligroso. ¿Sabe cuál es el estado más peligroso? Dice que aparentan que tienen carne, loncha adicional, pero a pesar de eso no hay vida. Y Dios nos está hablando de dejar las apariencias hoy aquí. Dios quiere que no aparentemos ser la iglesia, que seamos la iglesia. Que no aparentemos que su espíritu está con nosotros, sino que su espíritu esté con nosotros. Que no aparentemos que nos llevamos bien con nuestra esposa, sino que amemos a nuestra esposa y amemos a nuestro esposo. Amén. Pero mire, cuando le hablo de despojarnos de las apariencias, no le hablo de perfección. Mientras usted y yo estemos aquí, vamos a seguir cometiendo burradas en esta tierra. Vamos a seguir cometiendo burradas. Pero sabe que una vida que le dice, Señor, yo no quiero vivir de las apariencias, es una vida que le dice, Señor, me equivoqué, pero me levanto una vez más. No detengas tu obra en mi corazón. Sigue trabajando en mi vida, Señor. Señor, yo no quiero aparentar, Señor, que estoy bien si no estoy bien. Obra en mi corazón, Señor Jesús. Obra en mi vida, Señor. Señor, yo no quiero aparentar que soy aquí súper espiritual. Quiero, Señor, verdaderamente tener una comunión contigo que me lleve a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Una pasión que desborde, que no sea fingida, una pasión que crezca en el Señor. Entonces, cuando estamos en este nivel, le dice el Señor al profeta: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile esto ordena el Señor omnipotente: ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Yo no sé cuántos quieren ser parte del ejército de Dios.
¿Cuántos quieren ser parte de un ejército poderoso? Esto es lindo, esto es sobrenatural, porque dice: conjura, llama, clama por el aliento de vida que sople de los cuatro vientos. Y el aliento de vida solamente viene por el Espíritu Santo de Dios. Del norte, del sur, del este, del oeste. Un sonido envolvente que nos abrace, que nos sacuda, que nos levante. Una iglesia empoderada del Espíritu de Dios para levantarse como un ejército poderoso. Cierro con esto. Yo sé que todos dicen que van a cerrar y nunca cierran, pero yo sí cierro. Versículo 11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado. Mire cómo les dice: nuestros huesos se han secado. Es decir, ya no hay esperanza. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Cuando llegué a esta parte me golpeó profundamente la palabra. Me golpeó profundamente porque el valle de huesos era el pueblo de Israel. La revolución en México no va a empezar en el zócalo de la ciudad. La revolución en nuestro país tiene que empezar en el corazón de la iglesia. Tiene que empezar en nosotros. Si algo nos ha pegado es ser tan incongruentes, decir algo y vivir otra cosa. Predicar un evangelio que no vivimos. Hablar del poder de Dios y no experimentarlo en nuestras vidas. Hablar de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Pablo, de Pedro, como mitos que pasaron en algún momento, pero hemos dejado de creer que en este tiempo Dios nos puede levantar a nosotros. Hoy Dios quiere soplar vida a nuestro corazón. Dios quiere levantarnos como un ejército poderoso. Dios quiere revolucionar nuestro corazón. Dios quiere revolucionar nuestra familia. Dios quiere revolucionarnos en lo más profundo de nuestro corazón. Nesa nos está esperando. Pónganse de pie.